Cordial saludo a todos los que todos los domingos nos leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión, columna que hemos mantenido durante muchos años con el propósito de contribuir a un ejercicio pedagógico, educativo, intelectual, en donde abordamos temas y problemas que tienen que ver con la vida local, regional, nacional e internacional. Ese ha sido el propósito, el objetivo esencial de este espacio de opinión, de esta columna de opinión. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión alrededor de la ruralidad en Colombia, el campo en Colombia, que hace parte de una apuesta prioritaria del actual gobierno, pero que también ha sido un tema recurrente en las distintas agendas de desarrollo en las últimas décadas en Colombia. Pero el campo sigue padeciendo la marginalidad, la exclusión, la pobreza y sobre ello todas las formas de violencia y conflicto que la pobreza de una u otra manera genera. En consecuencia, hablar del campo es hablar de derechos, hablar del campo es hablar de reconocimiento y dignidad de millones y millones de colombianos, y en particular de jóvenes, porque esta columna la voy a centrar precisamente en lo que tiene que ver con el acceso a educación superior de los jóvenes rurales, donde las cifras del DANE y del Departamento Nacional de Planeación muestran datos alarmantes de negación de un derecho fundamental. Y a eso le podemos sumar pues toda la exclusión y la marginalidad que genera la no producción de la tierra, la no industrialización del campo. Es decir, el campo en Colombia concentra los mayores niveles de inequidad y desigualdad social. Eso debe ser corregido y se corrige con políticas públicas de Estado que integre el campo al desarrollo del país. Creo que esa debe ser la agenda prioritaria. Fue una de las preocupaciones que quedó en el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la FARC, y es precisamente lo que tiene que ver con el campo, cómo fortalecemos el campo, cómo integramos el campo, lo que se llama la ruralidad en Colombia. Así que esta columna apunta a eso, a una reflexión sobre la ruralidad en Colombia alrededor de la negación de derechos, específicamente lo que tiene que ver con el derecho a la educación superior. Y lo he llamado la ruralidad en Colombia. Una de las apuestas del actual gobierno nacional es el desarrollo y bienestar del sector rural colombiano, históricamente excluido y marginado de los beneficios del bienestar social. Para ello, es necesario comprender y hacer posible un enfoque de la ruralidad que tenga como propósito atender la diversidad socioeconómica, cultural, étnica y ambiental en los territorios con enfoque específico. En este sentido, el Departamento Nacional de Planeación estableció las categorías de ruralidad en Colombia, soportado en 3 criterios: ruralidad dentro del sistema de ciudades, densidad poblacional y relación de población urbano-rural. Estos criterios determinaron la clasificación de categoría de ruralidad en ciudades y aglomeraciones, intermedio, rural y rural disperso. Con base en esta metodología y según datos del Departamento Nacional de Planeación para el año 2002, en los 1.100 municipios del país, en categoría rural se encontraban 368 municipios, con una población aproximada de 5.362.000 habitantes. Y en la categoría rural disperso se encuentran ubicados 261 municipios, con una población aproximada de 3.368.000 habitantes. Es decir, más de la mitad del territorio nacional es rural. En este sentido, se crearon mediante Decreto Ley 893 de 2017 los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, consagrados en el punto 1 del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Esto con el propósito de lograr la transformación estructural del campo y generar un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad que garantice bienestar social, la identidad cultural y la economía campesina. Lo anterior
Es un compromiso del Estado colombiano, que dicho sea de paso, aún está por realizar y que impide hablar de paz. Porque la paz implica precisamente hacer lo que se ha dejado de hacer en los territorios. En consecuencia, es imperioso que el gobierno nacional atienda de manera urgente 3 problemas fundamentales que afronta la zona rural en materia de educación superior, a saber, baja cobertura, baja tasa de tránsito inmediato, además falta de pertinencia en los programas de formación. La cobertura de educación superior rural la describe el DANE, que ilustra cómo en Colombia para el año 2018 existían cerca de 601.000 jóvenes entre 17 y 25 años quienes residían en zonas rurales, de los cuales 504.000 no se encontraban asistiendo a un establecimiento educativo y 485.000 no habían aprobado ningún año de educación superior. En consecuencia, se trata de una alta demanda para el nivel de educación superior en zonas rurales, lo que requiere de políticas públicas que garanticen la educación superior como derecho fundamental en condiciones de pertinencia y calidad. Por consiguiente, es necesario la construcción de un modelo de regionalización de la universidad que permita aumentar cobertura en zonas rurales del país. Solo garantizando el acceso a derechos podemos reducir las brechas de inequidad y desigualdad social, que han sido históricas en la ruralidad colombiana, quienes además, por el abandono estatal, siguen padeciendo el conflicto armado. Es impostergable integrar la ruralidad al desarrollo y bienestar social. Ello implica políticas públicas en materia de educación, acceso a tierras fértiles y en condiciones de crédito, conocimiento y asistencia técnica para ser productivas. La ruralidad colombiana merece una segunda oportunidad sobre esta tierra, porque el verdadero nombre de la paz es la educación. Esa es la reflexión, es una reflexión que trato de abrir. El tema es mucho más amplio, mucho más complejo, tiene muchas aristas, digamos, muchas variables que se han acumulado históricamente. Es decir, esta reflexión trata de abrir el debate de lo que se ha dejado de hacer. Y lo que se ha dejado de hacer en materia de políticas estatales, de políticas públicas con relación a la ruralidad, lo que ha hecho es que se acumule un sinnúmero de problemas. Y pues hoy necesitamos precisamente repensar el campo. Y repensar el campo es mirarlo en términos de derechos, del acceso a esos derechos, de la dignificación de quienes viven en la ruralidad, respetando sus características propias en términos ambientales, étnicos, culturales. Ese reconocimiento se requiere. Por eso con el actual gobierno existen grandes expectativas, porque la hoja de ruta de este gobierno está centrada precisamente en el campo. Se ha hablado de la compra de 3 millones de hectáreas para repartir a los campesinos. Por supuesto, como hemos dicho en otras reflexiones, la tierra es un medio, no un fin en sí mismo. Significa que si se da la tierra y es una tierra fértil, pues requiere las condiciones, requiere del conocimiento, requiere del crédito, requiere de la asistencia para que esa tierra pueda ser productiva con miras a su industrialización. Pero también requiere lo que aquí hemos planteado, el acceso a la educación de los jóvenes de las zonas rurales. Como muy bien lo expliqué aquí, más del 50% del territorio nacional es rural, poblaciones que viven en la ruralidad dispersa. Pues allí el Estado históricamente ha sido ausente y en consecuencia allí se han concentrado los grandes males del país y ahí es donde más se ha padecido la guerra con mayor crudeza y con mayor degradación. De ahí entonces que lo que plantea el punto 1 del acuerdo es precisamente mirar la ruralidad, integrar la ruralidad, reconocer los derechos de esa ruralidad y en consecuencia, como muy bien lo señalo en esta reflexión, el tema de cobertura en acceso a la universidad es fundamental. Creo que es el momento que haya una intervención integral en términos de políticas públicas de carácter social que reivindiquen y dignifiquen la vida de la ruralidad en Colombia. Así que abro el debate, creo que este es un tema que amerita seguir profundizándose. Aquí, como ya me he referido, hago referencia a cómo los jóvenes rurales
hoy están excluidos y marginados del acceso a un derecho esencial y fundamental como es la educación superior en condiciones de calidad y pertinencia. Así que ese es uno de los grandes retos del actual gobierno. Creo que este tema amerita su profundidad, amerita el debate público, amerita la discusión y con estos insumos pues lo coloco a consideración y al debate ciudadano. Muchas gracias.